Conferencia Tu legado en la administración de la vida, día 2, audio 2. Continuamos nuestros audios en estos días reflexionando en el punto de retener la integridad. Dijimos que integridad es la columna vertebral en nuestra vida cristiana. La integridad es una virtud de carácter que Dios valora. En el Salmo 16:3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Se acuerdan de la historia de Job en la Biblia? Es muy interesante cómo este hombre está calificado por Dios mismo. En la versión internacional, en el capítulo 1, cuando Dios habla de Job, lo escribe de esta manera: que es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Un hombre que tenía poca escritura en sus manos a la cual acudir. Sin embargo, tenía una profunda confianza y comunión con Dios. Lo que me sorprende mucho y me impacta es el trato de su esposa hacia él. Y si has leído la historia, te acordarás que ella le da una respuesta dura a su situación. Él estaba en dolor, tocando un punto central en la situación en su vida, casi quebrándose. Y en el capítulo 2, versículo 9, cuando su esposa se acerca, le dice: ¿aún retienes tu integridad? En otra versión lo traduce: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Y sabemos que detrás de esta desgraciada propuesta no estaba nada más ni nada menos que el diablo, el mismo enemigo tratando de mover a Job de su recta manera de vivir. Y la astucia del enemigo está en que creamos que vivir de manera íntegra no es algo alcanzable para nosotros. Job fue un ejemplo de integridad. Cristo es un ejemplo de integridad. En Isaías 38:3, la Biblia habla de Ezequías como un hombre íntegro. Y otros tantos personajes de la Escritura que mostraron integridad mientras ellos tuvieron su tiempo aquí sobre la tierra. Ser íntegro es posible. Y lo más maravilloso es que hay bendiciones para quienes tienen tal manera de vivir. En el Salmo 41:12 dice: en cuanto a mí, mi integridad me ha sustentado, me has hecho estar delante de ti para siempre. Dios sustenta al íntegro, lo sostiene a quien tiene un andar tan verdadero delante de él. Proverbios 10:9: el que camina en integridad anda confiado. El que vive con integridad está seguro. Es tan transparente su conducta que no hay nada que ocultar o de qué cuidarse, y no tiene nada que esconder. Entonces no tiene miedo de que haya algo que se descubra, y eso es lo que le da seguridad y confianza. Proverbios 28:18: el que en integridad camina será salvo. Este versículo no está hablando de la salvación del alma, sino que habla de la persona íntegra será salva de problemas mayores, enredos, circunstancias que no va a poder cambiar, y se salvará de sufrir consecuencias por sus malas decisiones. Y Dios, que es sabio y bueno, y quien busca lo mejor para nosotros, nos desafía a la integridad. Proverbios 27: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Mientras mis hijos crecían, desde muy pequeños tratamos con mi esposo de que ellos no solo supieran del amor de Dios y el temor a Él, sino que vieran en nosotros primero esas acciones y ese deseo. Porque la realidad es que si no vivo en integridad, el primer círculo de influencia que afecto son mis propios hijos. Ellos son un calco de lo que somos nosotros y de lo que hacemos. De ahí la importancia de darles el ejemplo. No puedo enseñarle a mis hijos a no mentir y que me vean hacerlo.
No debería esperar entre ellos como hermanos tratos amables si en casa los tratos son ásperos, porque automáticamente y sin mediar palabra le estaría dando el mejor ejemplo de hipocresía y no de integridad. Me encontré en varias ocasiones, en especial en la adolescencia de mis hijos, diciendo esta frase: en esta casa no buscamos parecernos a los cristianos, somos cristianos. Con toda la honestidad que eso implica, aún en ocasiones pidiéndoles perdón por no haber obrado como era justo. Nuestros hijos son los primeros en darse cuenta cuánto valoramos a Dios y su palabra, o si no es así. Para ponerlo de una manera práctica, tenemos que pensar que la integridad debe ser acompañada y resguardada por otras virtudes también. Una de ellas es la humildad. Romanos 12:16. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tener humildad me ayudará a admitir que no lo sé todo y que mi opinión sobre el tema no está por encima de lo que Dios piensa. ¿Qué diferencia hace en la vida de mis hijos o la de algún discípulo cuando sobre un tema que me pregunta yo le digo: vení, vamos a buscar en la Biblia lo que Dios piensa sobre esto, en lugar de dar rápidamente una opinión personal? Si yo tengo humildad, voy a saber decirle: vamos a consultar a Dios, en vez de dar mi opinión rápidamente. Pero no solo necesito la humildad, también necesito la honra. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Honra aquí es valor, prestar atención, no es adoración a otros. Es estimar a alguien y porque lo estimo, prefiero su bienestar antes que el mío. Honra involucra respeto, que no depende de la edad del otro o de la madurez espiritual que tenga, sino del valor que yo le estoy dando a esa persona. Porque la integridad no es solo un andar correcto delante de Dios, sino también delante de los demás. Y cuando criamos niños especialmente, tenemos que tomar cuidado de cómo es nuestro trato hacia ellos. Y en diferentes circunstancias vamos a evidenciar qué es más importante, lo que a mí me afecta o lo que él necesita aprender. Te vas a dar cuenta si tenés honra para tu hijo cuando viene del colegio con una mala nota de su maestra y a vos te preocupa más lo que la maestra piensa que su necesidad. Si yo voy a honrar a mi hijo, voy a estar preocupada de ayudarle a corregir ese error, esa mala actitud, sin preocuparme de lo que piensa la maestra. Pero si tengo un concepto correcto, voy a prestar atención a sus necesidades, a sus sentimientos. Entonces, necesito tener cuidado.